Hoy decidí preparar un guiso con carne, con verduras. Primero lo que estoy haciendo es agregué aceite de oliva estoy usando. Corté una cebolla. Primero voy a rehogar la cebolla. Cuando la cebolla se doró, se nota, ¿no?, que está dorada. Voy a agregar este morrón cortado en cubitos. Bueno, mientras se está dorando la cebolla y morrón, voy a rallar estas dos zanahorias. Todo rápido y todo muy fácil, chicos. Voy a dejar un par de minutos más. Mientras tanto voy a cortar en cubitos de carne. Aquí tengo nalga en trozo, más o menos 800 gramos hay de carne aquí. Mezclamos la carne con verduras. Voy a cocinar 3-4 minutos más y después voy a agregar agua. Para condimentar uso pimienta negra molida, pesto, es ajo y perejil seco, sal, y también voy a usar este condimento para tucos y guisos, riquísimo. A ver, aquí están los ingredientes: orégano, pimentón, ají, ajo en polvo, laurel, pimienta negra molida, tomillo y romero. Y también voy a cortar estas papitas en cubitos. La preparación está a punto de hervor y en este momento voy a agregar las papas. Tapamos y voy a bajar el fuego. Lo voy a dejar fuego lento para que se cocine aproximadamente 40-45 minutos. Aquí tengo porotos blancos. Compro 1 kilo de porotos, los dejo en remojo, cocino y después así de esta forma por porciones. Ahora les muestro. En el freezer así tengo porciones de porotos congelados, y cuando necesito, muy fácil, ¿no?, ya tengo porotos listos, cocidos, simplemente calentarlos y nada más. También voy a picar ajo, 2 dientes, y aquí tengo medio, más o menos medio envase, unos 200 gramos de puré de tomates. Esto voy a agregar ya finalizando la cocción. Pasaron unos 40 minutos. Voy a ver si está lista la papa. Miren, el cuchillo pasa bien, o sea, la papa está lista, la carne también, porque la carne la cortamos en cubitos muy pequeños, y también este corte de carne se cocina muy rápido. Bueno, por último agregamos puré de tomates. Yo tenía este puré, no tengo más, así que bueno, está bien con esta cantidad. También vamos a ver, voy a agregar estos porotos blancos. A ver, no los abrí, ahora voy a cortar aquí porotos blancos congelados, ya cocidos, así, adentro. Y mientras tanto voy a ir cortando el ajo en cubitos. Cuando empezó a hervir, por último, lo que voy a hacer es agregar ajo. Ajo ya lo tengo cortado en cubitos, un par de dientes de ajo. Un par de minutos más y apagamos el fuego. Listo nuestro guiso para toda la familia. Bueno, corazones, espero que les gustó esa receta. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.